Bien, en este video les voy a explicar brevemente una parte de la manipulación de trazas de retardo correspondiente a la práctica 1. En este ejemplo les voy a mostrar un breve extracto de las columnas de estampas de tiempo del receptor y del emisor, que son las que nos interesan. Recuerden que la primera columna contiene una D si el paquete llegó al receptor, o bien un signo de admiración si estamos observando un periodo de silencio. Entonces, en particular me enfoco en las dos últimas columnas. Para este caso, entonces, en la segunda columna tenemos la estampa de tiempo del receptor del paquete I, en donde extraigo los 5 valores que les muestro en la práctica. Son los que ustedes ven en pantalla. La siguiente es la columna de las estampas de tiempo del emisor. Igual tomamos 5 valores. Y se trata entonces de pensar qué pasa si resto el valor de la estampa de tiempo del receptor menos de la del emisor. Quiero decir, podemos pensar que si queremos observar el retardo de extremo a extremo, basta simplemente con restar el instante de tiempo en el que se recibió el paquete menos el tiempo en el que se emitió, y ya con eso esperaríamos obtener el tiempo de extremo a extremo de ese paquete. Sin embargo, esto no es así, porque los relojes del emisor y del receptor pues no están sincronizados, es decir, que no marcan la misma hora. Lo que deseamos en la práctica es observar la característica del retardo de extremo a extremo. No deseamos los retardos precisos de cada paquete, necesitamos ver cómo se comporta. Y entonces, para ello sugiero en la práctica encontrar todas las diferencias entre estampa de tiempo del receptor y del emisor. Una vez que encontramos todas las diferencias, encontrar el mínimo, el valor mínimo, es decir, el valor menor en toda esa lista, para entonces sustraerlo y encontrar retardos positivos. Vamos a ver cómo se obtiene eso. Entonces, aquí observamos, como les digo, un extracto de las estampas de tiempo del receptor y del emisor. Evidentemente en las trazas hay miles de paquetes, aquí solamente mostramos 5, pero el procedimiento es el mismo, no importa el número de paquetes. Entonces, en la tercera columna aquí voy a poner la diferencia de esas dos columnas, la diferencia entre la estampa de tiempo del receptor y del emisor. Y ahí la diferencia. Esto no nos indica todavía unidades de tiempo, pero lo vamos a usar para aplicar una fórmula de conversión y encontrar valores de tiempo, como se los muestro en la práctica. De esta lista de 5 valores, ¿cuál de todos estos es el mínimo, es decir, el menor? Bueno, pues es menos 640.080. El procedimiento de la práctica indica entonces que a todas estas diferencias habría que restarles aún ese valor mínimo, para que así todos los valores de retardo de extremo a extremo fueran mayores o iguales que 0. Hagamos esto en la siguiente columna. En la siguiente columna vamos a tomar entonces la tercera columna, que es la diferencia de las estampas de tiempo, menos este mínimo que acabamos de encontrar. Es decir, a cada uno de estos valores de la tercera columna le restamos menos 640.080. Y obtenemos lo siguiente. Vean como el valor mínimo ahora es 0 y todos los valores son positivos. Después de esto, pues lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de conversión que se muestra en la práctica para el retardo de extremo a extremo. Lo que encontramos aquí en la cuarta columna es el numerador de esta fórmula, y entonces todavía hay que dividirlo por 8000 para obtener los valores en segundos. Voy a mostrarles primero qué es lo que no hay que hacer y después qué es lo que se espera que sí hagan. Si no restamos la diferencia mínima, es decir, si nos quedamos solamente con los valores de la tercera columna de la diapositiva anterior, pues vamos a obtener valores como estos. Vean los valores de Y, que no nos indican nada sobre el retardo de extremo a extremo. Sin embargo, si aplicamos la fórmula de conversión, vamos a obtener esto para estas 5 muestras. Entonces ya tenemos valores en segundos aquí. Para muy pocas muestras, es decir, para observar el comportamiento microscópico del retardo de extremo a extremo, convienen gráficas con impulsos, como se muestra aquí, o STEM, como se llama en Octave. Para gráficas con miles de valores, usemos gráficas con valores con forma de línea. Entonces, cuando tenemos muy pocas muestras, es conveniente utilizar este tipo de gráfica. Esto es lo que se espera que ustedes obtengan para el eje de las Y. Les resta entonces encontrar cómo se hace para el eje de las X. Aquí puse el número de muestra, pero lo que se les pide en la práctica es encontrar el tiempo de la sesión. Evidentemente, la sesión va a empezar en 0 segundos y va a ir avanzando conforme avance el tiempo del emisor.
esa parte les corresponde a ustedes. Hay una buena porción explicada en el video anterior. Entonces espero que esto sea de utilidad para ustedes.